¿Está cargando? No, ya está cargando. De RCP lo que me interesa es lo siguiente. A ver, díganme ustedes, ¿qué es RCP? Reanimación cardiopulmonar. Reanimación cardiopulmonar, que ya no se llama cardiopulmonar, ya es reanimación cardiopulmonar y cerebral. Muy bien. De esto lo que me interesa es contarles más que nada algunas anécdotas. Uno de los momentos más dramáticos que me tocó vivir, y eso no me tocó vivir a mí, o sea, sí lo viví yo, pero en realidad era dramático para otros, consistió en que un día estaba yo en la consulta, bien quitado de la pena, estábamos viendo los pacientes en rehabilitación cardíaca, y de repente se oyen gritos y ruidos en todo el pasillo. Y llega una enfermera, doctor, una paciente se murió aquí en el pasillo. Dije, mi madre de muerte súbita, ¿cómo, cuándo, dónde, qué? Voy corriendo a ver a la paciente, cuando me voy acercando, lo primero que escucho son unos gritos de dolor, pero gritos. Y lo primero que hice, ya, me fui más lento. Dije, no está muerta, está viva. Entonces, vámonos tranquilos. Llego a ver a la paciente y lo que más me sorprendió fue que estaba tirada en un hito de dolor, pero de veras que gritando con ganas la pobre señora. Había alrededor de ella como 10 enfermeras, como 7 terapeutas, 5 de intendencia, 3 médicos y todo el mundo gritando. Alguien vaya por esto, alguien vaya por una camilla, alguien trae un doctor. Y había 3. Así pasa. Alguien haga esto. Y alguien nunca llegó. Ya me acerco, veo a la paciente y lo que tuvo fue una fractura espontánea del fémur. Iba caminando la señora y se le rompió el fémur caminando. Pobrecita, en realidad no le tenía que preocupar el fémur, le tenía que preocupar el cáncer que le había producido la fractura del fémur espontánea. Pero lo curioso fue la manera de actuar de la gente. Estabas en una unidad de medicina de alta especialidad y nadie hizo nada. ¿Qué es lo primero que hacen cuando se enfrentan a una situación de urgencia así? No. Esa es la segunda. Mantener la calma. Eso, si bien estoy de acuerdo. Eso de guardar la calma, creo que debe de ser su actitud ante todas las circunstancias. Entra más ahí. Pero lo primero que tienen que hacer es observar la escena. Hace 4 semanas, si mal no recuerdo, iba yo a dejar a Viviana a su casa, íbamos sobre Toyocan y nos rebasa unos juniors que iban en su carro. Pero hechos la duro. Y no, otra marca que no me acuerdo para nada. A un caballito no me dejaba ver lo que traía. 100 metros adelante de mí, le trastabilla el carro. Ellos se habían metido del lado derecho para rebasar por la derecha. Les trastabilla el carro y se cruzan todo Toyocan hasta el camino. Chocan contra una de las estatuas que estaba ahí y sale volando el carro. Nosotros nos estacionamos como unos 200 metros más adelante y me regreso. Cuando yo regresé, ya había 5 carros ahí alrededor y todo el mundo bajándose alrededor del carro accidentado. Y ya todo el mundo se había bajado, incluso había niños que estaban ahí viéndole todas las cosas. Cuando llegué, lo primero que les grité fue: quítense. El carro todavía seguía andando. O sea, nadie se había dado cuenta. No, deja la rueda, el motor. Generalmente no explotan, pero sí se incendian. Entonces tú no sabes si se cayó la gasolina, si hay alguien allá al lado, termina prendiéndose él. Entonces el primero que tienen que hacer es eso, evaluar la zona. Es muy frecuente, nos ha tocado ver muchas veces, gente que por querer ayudar a alguien termina por requerir también ayuda. Y lo que era solo un accidentado termina siendo 4, 5, 6, 7, 10 gentes. Entonces eso es lo primero que deben encargar, primero evalúen. Lo primero en un caso de un accidente es su seguridad. Eso lo aprendimos en el temblor del 85 del siglo XXI. ¿Qué pasó?
Pasó lo mismo que en La Raza. Empezó a temblar y todos los médicos, no pasa nada. Cuando vieron que era más fuerte, todos los médicos, no, mis pacientes, se regresan a ver a los pacientes. Desafortunadamente, el siglo XXI no tenía gatos hidráulicos como La Raza y se cayó. Cuando se cae en el hospital, pues aplasta a todos los pacientes con todos los médicos. Cuando llegaron los servicios de rescate que querían escarbar para sacar a la gente, todo el mundo gritaba, un médico, pues escarbe 2 metros y encuentra uno. No había médicos para atender a la gente, todos estaban muertos o enterrados. Entonces de ahí surgió esa idea y se reforzó mucho. En un accidente, ustedes son las personas más valiosas, nos valen más vivos que enterrados con sus pacientes. Entonces lo mismo sucede en una urgencia. Primero estén seguros ustedes y después ayúdenme a los demás. ¿Se manejan las PSS todavía, no? ¿Cuáles? Seguridades en el situación. Más o menos, exactamente. Después de que evaluaron la escena, ahora sí, el segundo paso es activar el horario. Hace 2 años estábamos en el Congreso de Cardiólogos de La Raza. Estábamos todos los cardiólogos egresados de La Raza a nivel nacional. Bueno, no todos, pero sí habíamos como unos 150, 200 cardiólogos. Todos, o la gran mayoría, con especialidades, muchos considerados autoridades en los temas. Y a las 6 de la mañana se oyen gritos en el hotel. Todo el mundo, ¡ay, un médico! Toquen la puerta de al lado. Y desafortunadamente el hotel es una plaza de toros en San Luis Potosí. Entonces, para encontrar tienes que darle toda la vuelta a la condenada plaza. Cuando yo llegué ya había 10 médicos atendiendo ahí lo que pasaba. Uno de los cardiólogos se había infartado en la noche. Que apenas estaba tomando a las 2 de la mañana con nosotros y a las 6 de la mañana ya estaba. Cuando yo llego, estaban atendiendo ya todos los cardiólogos habilitados en RCP, estaban dando su masaje, la respiración de boca a boca, todo bien. En 15 minutos llegó la ambulancia. Para los que dicen que las ambulancias no llegan a tiempo, no, sí llegan, nada más que hay que avisarles. Por eso, ¿cuál es el número de emergencia? 911. Entonces siempre tenganlo presente y tenganlo anotado en su teléfono por cualquier cosa. Porque llamando llegan muy rápido. Eso sí me consta. A mí me ha tocado atender varios accidentes y sí llegan rápido cuando se los habla. Llega la ambulancia, se lo llevan, en otros 15 minutos ya estaba en el hospital más cercano. Y pues hemodinamistas había pasto. Y lo atendió uno de los mejores hemodinamistas del país. Llega, lo mete, casi ya entra en la sala, agarra el catéter y lo mete así. La arteria tapada la abren, pero el doctor falleció. A los 50 minutos de haber empezado todo este momento, porque ella estaba en el hospital, eso es un caso de muerte súbita. Que si se acuerdan, cuando vimos infarto, es uno de las definiciones de infarto. Cuando muere, me acuerdo mucho, uno de mis maestros dijo, es que teníamos todo. Teníamos equipo, teníamos ambulancia, teníamos hospital, teníamos médicos. Lo que no teníamos era paciente. Lo más importante es que ustedes pueden ser el mejor instructor de RCP a nivel mundial. Pero si no tienen con qué atender ese paro, de nada sirve lo que sepan hacer. Entonces siempre activar una línea de vida para que llegue o alguien que sepa más o alguien que tenga más equipo. Lo ideal es que esté alguien que sepa con el equipo necesario. Bien, ya. Llegaron, vieron la zona, activaron una línea de vida y ahora, ¿qué sigue? Por ejemplo, pues se van a ir de antropólogos, ya saben, de lobos tratados, ya en otro lugar de sano esparcimiento. Van caminando, camino al metro, van cruzando por la calle y se encuentran una persona tirada. Ya vieron que no hay nadie, no los van a asaltar, ya llamaron a alguien. ¿Qué hacen? Revisar signos ¿Ya vitales. viste que está seguro el lugar? Ya. Signos vitales. Revisar signos vitales. ¿Por qué? Porque a lo mejor está borracho, a lo mejor se desmayó, a lo mejor se tropezó y se golpeó la cabeza, pero no está muerto. Por eso se llaman signos vitales. Temperatura, no lo van a tomar, lógico.
Frecuencia respiratoria, pues esa se ve. Frecuencia cardíaca y presión arterial. ¿Cómo toman frecuencia cardíaca? Nos vamos a la arteria radial. Se van a los pulsos. Aquí es la única manera donde vale la pena y es válido decir cuál es la presión tocando. Fuera de eso no. En urgencia lo utilizamos. Si alcanzo a sentir el pulso radial, mi paciente tiene por lo menos 90 de presión sistólica. Si solo siento el pulso femoral, tiene alrededor de 70. Si solo siento la presión, el pulso en la carótida, es que tiene una sistólica de 60 aproximadamente. Este es el único modo, la única situación en la que es válido mediante el pulso dar una diferencia. Fuera de eso no. Ya, detectan que tiene frecuencia cardíaca, que tiene una buena presión. ¿Qué sigue? Ustedes están solitos, el paciente está ahí tirado, desmayado, con buena frecuencia y buena presión. Ver el estado de conciencia del ¿Qué paciente. sigue? No, ya respira. ¿La conciencia? Sí, el estado de conciencia. Pues ya esperar, ¿no? Que llegue alguien más y que lo revise, a ver qué está pasando. Ajá. Entonces ahí ya termina ustedes. Esto se los aclaro porque el año pasado tuvimos un altercado con uno de sus compañeros, militar, por cierto, que tuve la osadía de decirme, es que yo no tengo que hacer nada, porque mi profesiograma no dice que yo lo tenga que hacer como terapeuta. Imagínense cómo lo puse, ¿no? Dije, bueno, ahí me saludas al médico legista cuando te sucede malas nada. Porque no hacer nada es igual a negligencia. Y eso sí, es como derechita rehabilitar ahumada. Era Contreras. ¿Eh? Era Contreras, ¿sí, creo? ¿Sí? ¿Por el apellido o por lo Contreras que iba? Pero supongamos que resulta que no tiene pulso. ¿Ahí qué sigue? Está en paro. ¿Oh? Iniciar RCP. Antes era el famoso ABC. Ahora no. CBA. Ahora es CBA. Lo primero es Compresión. maniobra. Bueno, no se hace así, se hace así. Con el torso. Hasta aquí quiero que terminemos de RCP, que se sepan que es circulación, después asegurarse que tenga la viera permeable y que respire, que esté respirando. Hasta aquí quiero que se queden con eso. Ese es el orden adecuado de una respuesta ante un RCP. Y lo que les voy a decir es, tomen el curso. Hace algunos años era obligatorio que tomaran el curso de RCP básico antes de que rotaran conmigo. Desde que llegaron con Cosme a la coordinación vino al traste muchísimas cosas de las dos carreras. Y una de ellas fue eso. Les quitaron el curso de RCP, que porque no es necesario. Tomen el curso de RCP. En Estados Unidos le están dando cursos de RCP a los niños en kinder. Ellos no van a dar un RCP, pero lo que están aprendiendo en el kinder es el orden, el avisar. Ya por ahí hubo el caso de un niño de kinder que salvó a su compañero por detectarlo y hablar o avisar, activar una línea de vida. En Europa hay países donde ustedes no pueden conseguir su licencia de manejo si no tienen un curso de RCP básico. Aquí porque te la ajustan, se la dan, pero allá es obligatorio. ¿Quieres conducir? Aprende RCP. Si no, no. Entonces, Cualquier mujer. ustedes van a trabajar con salud. Saquen su curso de RCP básico. Hay dos tipos de cursos de RCP. El ACLS, que es el más basado en urgencias cardiovasculares, lo avala la American Heart Association, y el ATLS, que está más basado en urgencias traumatológicas. Cualquiera de los dos lo pueden tomar. Tomen el básico. Si alguno de ustedes se va a dedicar a ver pacientes inestables, pues valdría la pena que tomara también el avanzado, pero lo que sí es obligatorio para todos es el básico. Tiene una validez de 2 años. Ese ahorita, si lo tomaran, ese sí les da puntos curriculares a nivel mundial. Tener el ACLS o el ATLS básico, aunque sean estudiantes, les da puntos curriculares. Ese sí. Los otros demás cursitos no, nada de eso, pero este sí les da puntos, entonces utilícenlo, les va a servir. Es caro, la escuela lo da, nada más tienen que coordinarse con ellos,
Pregúntenle a Adriana, ¿quieren tomar el curso? Organícense ustedes y se organizan para darles la escuela. Lo aprovechenlo porque por fuera está como en 3 a 5 mil pesos. 4,800. Entre 3 y 5 mil. El curso consiste en que les entregan su unidad USB o a veces les dan por escrito. Tengan, aquí está su manual. Nos vemos en un mes para su examen. Oigan mis clases, lea. Porque el RCP ahí está. Más se gastan en una noche de borracheras. ¿Qué pasó? Sí, ¿verdad? Me invitan, sí. Toma alas, costillas de nosotros. El detalle aquí con esto, insisto, tómenlo. Los cursos consisten en que se aprendan los protocolos de tratamiento. En caso de muerte se hace esto, en caso de que tenga tal arritmia se hace esto, y se los tienen que aprender. Llegan al curso, les dan 1 o 2 días de taller para que aprendan cómo manejar el maniquí y ya llega el examen. Es un examen estresante. Si se estresan con los míos, más o menos se estresan igual con el ATLS o el ACLS. Conozco cardiólogos que no pasan el examen, el básico. Así que no se angustien, no se impresionen porque es que soy un médico intensivista. No se preocupen, van ustedes a tomar un curso básico. Algún conocido le tocó que estaba en pleno examen y de repente entró alguien a decirle: oye, que tu esposa que hablaron que tuvo un accidente, que se pare y que se va. ¿Dónde vengo? Dice el doctor: ¿a qué se va? Su esposa es un signo de interrogación. Su paciente era el que estaba atendiendo, reprobado. Oiga, pero que mi esposa que hablaron. No le hablaron, era parte del examen. Entonces, para que se den una idea de cómo es un curso de ACLS o de ATLS, tómenlo muy en serio, aprovechenlo. Van a pagar, aunque sea poquito, pero van a pagar, y créanme que el día que se les atraviese un paro, que les va a pasar, ya con el hecho de saber cómo hacerlo, se van a sentir más tranquilos, se van a tranquilizar a la gente. ¿Quién manda en un RCP? No manda el de mayor jerarquía, manda el que sepa. De hecho, les enseñan a llegar, si hay una urgencia así, llegar y decir CRCP. O si los llegan hasta instructor, llegar y decir: soy instructor de RCP, puedo ayudar. Esto no es por presumir ni por nada, es por si yo, aunque sea médico, tú llegas y me dices: soy instructor de RCP, qué padre. Entonces tú me dices qué hacer, porque tú eres el instructor. Pero yo soy médico, sí, tomo el curso. No, yo sí. Entonces, es lo importante, porque como médicos también tienen que aprender a tener la humildad de: bueno, sí, no sé, sí sé. Resulta que los dos tenemos el curso básico. Perfecto, yo soy el médico, tú el terapeuta. Bueno, entonces sí es mi responsabilidad mandar, porque tenemos el mismo nivel. Aquí sí ya entra en la jerarquía entre comillas, ¿no? Porque es más que nada obligación médico-legal. Pero ahí sí, pero si es al revés, quienes mandan son ustedes. Entonces, mucho cuidado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas de RCP? ¿Nadie? Bien. Si alguno de ustedes llega a ir al congreso el próximo año, probablemente haya curso de RCP en Mérida. Entonces, por si a alguien le interesa, pónganse de acuerdo. Si a alguno de ustedes le interesa la rehabilitación cardíaca, pónganse de acuerdo con Vivi. Ella es la coordinadora del capítulo de terapeutas. Es decir, la que más probablemente les pueda conseguir algo para el congreso de Mérida del próximo año. Bien. Entonces, ¿dudas de RCP de nadie? ¿Sure? Bueno, lo único que me preocupa es de que no preguntan, o sea que o leen mucho o no están entendiendo nada. Confío en mis capacidades de explicar, pero no sé cómo. Estudio un poquito en sus capacidades de leer, porque luego no me leen todo lo que yo quisiera. Decía ahí en el RCP que antes de iniciar las maniobras era visualizar la vía aérea, que no hubiera... ¿Se podría utilizar o lean las nuevas guías? Lo que sí te digo es ya no es ABC, es CBA. Es CBA lo que se lleva. Las guías las pueden bajar de la página de la revista Circulation o en la American Heart Association. Ahí están las guías de RCP, son gratis, las pueden bajar.
Están en inglés, igual que están en español ya, pero chéquenlo. Al menos en inglés son gratis, eso estoy seguro. Y son las mismas que les dan para el curso, las podrían ir leyendo si planean tomar el curso para irse aprendiendo lo básico. Ajá. Bien, lo que sí, tomen el curso, créanme, en serio, les va a ayudar mucho. El primer muerto que hubo en mi servicio no fue paciente nuestro, fue de medicina física. El paciente le estaban dando enseñanza para tratamiento en casa y tuvo muerte súbita ahí en el consultorio. Me lo llevaron hasta el otro lado de la unidad, me lo llevaron conmigo para que le atendiera el paro. Yo decía, ya había 15 médicos. Pues siempre es el cardiólogo, pues sí, pero son 15 médicos, se supone que atendieron paros en su internado. Era más fácil que lo empezaran a atender allá y que me llamaran a mí para que les fuera a ayudar, a que lo trajeran al pobre paciente en paro cruzando toda la clínica. Estaba yo con dos de sus compañeros de la tercera generación. Y los pobres se quedaron pero blancos. Estaba escribiendo yo todavía con uno de ellos ayer. Pero blancos se quedaron. Uno de ellos tuvo que ir a recibir terapia psicológica. Porque estaban muy quitados de la pena viendo una prueba de fósforo y de repente ven un muerto ahí al lado. Les digo, ¿sabes? Le dije a uno de ellos, ve a avisarle al director y el otro, ve por una ambulancia. En ese momento van entrando dos doctoras y me dijeron, nosotras vamos. Y se fueron, me dejaron atendiendo el paro con dos de ellos. Entonces, ¿qué les espera a ustedes? Lo único que sí les digo, cuando hay un paro, desafortunadamente todos los médicos van a desaparecer en sus ramos, porque ven puro ortopedista, ven puro médico fisiatra, y se van. Salvo mis escasos residentes que estuvieron conmigo, todos los demás se van. De uno de los últimos muertos que me tocó atender fue lo mismo en colchones, el paciente se estaba tirando en colchones como muerto súbita. Y la única persona que se quedó a atender el paro conmigo fue uno de mis residentes y un terapeuta. Y el último, la única persona que se quedó a atender el paro conmigo fue una de mis residentes y uno de intendencia. Todos los médicos se fueron, desaparecieron, huyeron. Cuando terminé de atender el paro, el director estaba afuera, esperando, afuera del consultorio. ¿Por qué no entró? Entonces, no confíen, prepárense para un futuro. Y es que si crea estrés, ¿no? Porque se van por estrés. Porque si tú estás, me van a demandar, me pueden decir algo, me pueden hacer algo, y tienen miedo. Cuando hay un paro, ¿ustedes tienen miedo? ¿O creen que lo van a tener? Sí. Sí. También los médicos, pero no debería de ser. Pero acuérdense que lo que yo les digo también aquí como los maestros, ser un profesor es facilísimo. No crean que los que están aquí dándoles clase, la mayoría, no. Muchos son de los que salieron el año pasado. Y les ofrecieron la clase, sí, vente a dar la clase, sí, porque sí, ándale, tú puedes. Ser profesor cualquiera, maestro, eso es diferente. Lo mismo sucede aquí. Ser doctor, facilísimo, entra a la escuela y no te mueres. Pero ser buen médico y ser responsable, eso es otra cosa. Lo mismo aplica con ustedes. Todos van a tener el título de licenciados en terapia, todos. Mi pregunta va a ser, en un año, ¿quién se lo va a merecer? Pues aguas, acuérdense lo que les decía en la primera clase. Puede ser del montón que dice que no va a ser del montón, o en realidad ser buenos en lo que van a hacer. Entonces, ese son el tipo de situaciones que los tienen que preparar. Que se van, se van. Y es negligencia, es abandono al paciente. Y sería punible, sí, sería punible. Pero dejen eso, ya dejen a un lado. Si se van o no se van, es con interés. La bronca es que ustedes no se vayan, porque si ustedes también se van, ustedes también se abandonan. ¿Preguntas? Ahora sí preguntaron, qué bueno, me gustó. Los forcé, pero lo hicieron. ¿Preguntas? ¿Cuántos minutos tiene uno para responder, para actuar? Hijos, eso ya se considera mucho con la experiencia. O sea, tú llegas, ves al paciente, se le explora. O sea, a mí me ha tocado llegar y ver pacientes y tú dices, bueno, es que tiene buena temperatura, está tibio, y dices, no, pues hay que atenderlo. Y me ha tocado llegar en guardias donde dices, hijos, está frío, ya tiene livideces, ya tiene marcas de muerte. Para eso nos entrenan un poquitito en medicina legista. Ya te das cuenta cuando el cadáver ya lleva horas, o por lo menos uno dice, bueno, ya para qué la tiene. Ya las pupilas todas midriáticas, la midriasis indica muerte de tallo cerebral, a menos de que se le haya dado un medicamento. Entonces, son varias cosas, ¿no? Pero de entrada, cuando tú llegues, lo primero es checar todos los signos vitales y evaluar.
Aunque sí ya se requiere ahí un poquitito de experiencia, decir, bueno, le sigo, no le sigo, y a veces es usted un médico legal. Pero en general se recomienda por lo menos estar unos 15 a unos 30 minutos dando con el legal. Bien, ¿alguien más? Se supone que debe ser una hora de a partir de que se resolvió el evento hasta que lo tiene bueno, en un hospital. Bueno, se Pero supone ese es el tiempo de vida, ¿no? Que tiene no a la hora de nada. Es que sí, no, ten cuidado, porque también lo hay en todas las definiciones con muerte súbita. Por ejemplo, muerte súbita es el paciente que fallece una hora, a más tardar una hora después de iniciar los síntomas. También tiene que ver eso. Pero repito, todo depende de la evaluación inicial que hagas. Porque si ya encontraste el paciente frío, con midriasis y manchas vireses, acuérdense que también esto incluye la muerte digna. Esto en hospital es algo delicado. Y tengan cuidado con esto para los que graban, porque son cosas que en hospital decimos y hacemos, pero no se publican para la mayoría de la gente. O sea, nosotros sabemos cuando un paciente ya fallece, a veces tenemos que hacer las maniobras por tranquilidad de los familiares. Es que no le hicieron nada, no es que no le hicieron, ya estaba muerto. Pero a veces es más por apoyo psicológico al familiar que por algo real. Pero en esas circunstancias pues se tiene que decidir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Sí? Ahora sí, a lo que querían oír. Vamos a hablar de sexo. Ya sacaron los cigarros, ¿no? ¿Por qué me gusta mucho esta plática? No me acuerdo si ya se los dije, pero si ya se los dije me van comentando. ¿Quién de ustedes tuvo una plática de sexualidad a lo largo de sus estudios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son la clase más depravada que he tenido. Bien. Yo solo tuve una en la carrera de medicina. Y la doctora no se tapó la cara porque no había rebosos blancos ahí en la escuela, pero si no se lo hubiera tapado. La sexualidad es algo que vivimos todos los días. Hace poquito tuvimos, porque cosa curiosa, todo mi equipo de cardiología de la raza se unió conmigo contra una cardióloga de la raza. Estábamos platicando sobre sexualidad. Y yo les dije, es que seamos sinceros, todos vivimos la sexualidad a diario. ¿Por qué las mujeres se pintan y se peinan? Pues porque buscan quién las despinte y quién las despeina. ¿Por qué los hombres presumimos de tener lo más grande salvo en telefonía celular y computación? Pues porque queremos ser los machos alfa que las impresionen a ustedes. Y ella me dijo, no, pero ¿cómo es posible que diga que las mujeres? Por Dios, eso hacemos. Es más, las mujeres no se pintan y se peinan para impresionarnos. Se pintan y se peinan para impresionarse a ustedes mismas, porque ustedes buscan ser la hembra alfa. Si no, y esto no lo digo yo, lo dice una sexóloga, decía ella, eso de que los hombres cuando se reúnen siempre hablan de sexo no es cierto. En realidad, los hombres cuando se reúnen entre ellos hablan de otras cosas, deportes, mecánica, trabajo. Solo el 30 al 40% de las pláticas de puros hombres terminan hablando de sexo. Sin embargo, casi el 100% de las pláticas donde solo hay mujeres terminan mencionándose el sexo. ¿Sí o no? No, me encanta el tono. Bien. Entonces, vivimos la sexualidad en todo momento. Yo las tareas, esta es la única clase donde no dejo tarea. Y cuando les dejo tarea, les digo que tiene que ser en grupo y previamente videograbada, para analizarla, ¿no? Sin embargo, siempre les pongo un ejercicio en clase. Primero me escuchan y después lo hacen. Van a sacar una hoja de papel. Primero me escuchan y luego lo hacen. Van a sacar una hoja de papel. Le van a anotar su nombre, su teléfono, su dirección, correo electrónico,
Y después de eso me van a poner cuál es su fantasía erótica más perversa que les gustaría realizar. Aún no acabo. Ya que lo hayan anotado, lo van a doblar en dos. Lo vamos a juntar y cada quien va a sacar un papelito y lo va a leer en público. ¿Por qué se los digo? Imagínense la pena que les daría a ustedes que todos los demás supieran su fantasía erótica más perversa. Imagínense la pena que le da a un paciente llegar con ustedes y preguntarles algo sobre su vida sexual. Entonces, si el pobre paciente se quitó la pena y les tuvo la confianza de externarle su vida sexual, una duda, ustedes por lo menos deben de merecerse esa confianza. Por eso incluyo este tema aquí. Porque la sexualidad es tabú, incluso entre médicos. Y me lo demostró esta cardióloga. Porque es que no es posible que crea que sus hijas van a... Sí, yo lo creo, es natural y eso no es malo. Vivan su propia sexualidad. De hecho, lo primero que vamos a entender con esto es que sexo hay para todos. Hay de todos colores, olores y sabores, de que se le ocurra. Es igual que hacer ejercicio, y como igual de ejercicio nos puede matar si no tenemos ciertos cuidados en los pacientes cardiópatas. Por eso ustedes deben de tener, y siempre les insto a que, si bien no tomen un curso de sexualidad, no se hagan sexólogos, sí por lo menos agarren un libro y lean lo básico para poder explicarle al paciente. Que no le van a poder explicar un montón de cosas, porque para eso se requiere también profundizar un poquito, pero por lo menos que no les dé pena y que puedan, si pueden resolverle la duda, que padre, y si no, por lo menos que tengan la madurez de decirle al paciente, ¿sabe qué? No podría decirle yo, pero lo voy a mandar con quien sí pueda, para que él se sienta comprendido, porque les tuvo confianza. El primer paciente que a mí me tocó ver en rehabilitación cardíaca a este respecto fue en el siglo XXI. Llegó y me dijo, doctor, ¿puedo tener relaciones sexuales? Sí, ¿cómo no? Hizo una prueba de 7 meses, adelante, con su pareja habitual, no hay ningún problema. Es que yo tengo 2 parejas. Ah, bueno, su esposa y su amante. Pues nada más con quien tenga más relaciones. No, doctor, yo tengo 2 parejas. Bueno, su esposa y su novia, porque me gusta más el término. No, doctor, tengo 2 parejas. A ver, dígame para usted qué son 2 parejas. Que una vez a la semana mi esposa y yo nos vamos con una amiga de ella a pasarla bien los 3. Yo me quedé, wow, yo quiero una de esas. Sin embargo, reconozco, les estoy hablando de hace 10 años, reconozco que en ese momento me quedé medio segundo más de lo socialmente recomendable, medio segundo callado. Y en ese momento me di cuenta, el paciente se dio cuenta, el paciente lo notó. Y de ahí me empecé a investigar sobre los grupos swinger, que tienen unas reglas bastante interesantes, bastante curiosas. Y empecé a leer sobre los grupos swingers, intercambios de pareja, las orgías y todas las cosas. Decía una amiga mía, dice, es que cada quien sus filias. Y empecé a leer sobre las filias y todo. ¿A alguno de ustedes les gustan los cachorros? El gatito, el perrito, tenerlo aquí acariciándolo, todo eso. A todos, ¿no? Bienvenidos al mundo de la zoofilia. Mujeres, ¿me pueden decir alguna mujer atractiva? ¿Cuál es la mujer más atractiva en el cine actualmente? Mujeres. Megan Fox. No compagino. El otro grupo me dijo 2 opciones mejores. A esa mujer solo le cambiaría una cosa. Ya creo que ya se los dije. El apellido. Me pondría el mío. Bien, ¿por qué se los pregunto? Porque eso es un grado de lesbianismo. El poder apreciar la belleza de otra mujer. Que una mujer aprecie la belleza de otra mujer es un grado de lesbianismo.
¿Por qué creen? No se preocupen. Todos los hombres que dicen, no, que ese cuate se ve que está bien trabado. Eso es un grado de homosexualidad. Porque están apreciando, están deseando ser como ese hombre. Ahora, Entonces deseamos ser como él. ahora, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes tienen un 1% de homosexualidad, de lesbianismo, de zoofilia, tienen un solo 1%, bueno, entonces procuren entender a quien tiene el 100%, porque es de su mismo grupo. Nada más que todos tenemos diferente cantidad de filias y diferente porcentaje en cada una de ellas. Mi mensaje es, a ustedes les va a tocar que haya gente que tenga filias que a ustedes no les gusten, y no por eso se tienen que escandalizar. Por eso, para hablar de sexo, tienen que estar ustedes plenamente identificados con su propia sexualidad y con su religión. El sexo no es malo en la religión, está santificado dentro de la religión. Si no, lean el Cantar de los Cantares. Antes del Marqués de Sade era el escrito erótico por excelencia. Entonces, tengan muy presente estos puntos. Cuando yo les empecé a dar en la primera generación de ustedes, yo pongo siempre el ejemplo. Cuando yo estaba en bachillerato, en secundaria, el tabú era el sexo premarital. ¿Quién tendrá relaciones antes de casarse? No, ¿cómo es posible? El sexo oral era algo así escondido. ¿Quién? No. El sexo anal era impensable. No, ni las prostitutas más depravadas aceptarían eso, ni se mencionaba. Cuando yo les empecé a dar clase en la primera generación, el sexo premarital pues era lo común. Todo el mundo lo hacía. Sexo oral, no vislumbraban una relación sexual sin sexo oral. El sexo anal era el tabú. ¿Quién habrá hecho? Y entre amigas, me acuerdo, porque a lo largo de las generaciones hasta me han llegado a preguntar. Y era lo habitual, bueno, no habitual, pero era tabú, o sea, sí se mencionaba. Había gente que lo practicaba, gente que no. Actualmente, no se preocupen, nadie me ha contado nada de ustedes todavía. Pero generalmente se esperan a que acabe el semestre o el siguiente año. Pero hace poquito se hizo un estudio en bachillerato en el CCH allá en Vallejo, en el norte de la ciudad. ¿Quién sabe que tenga que ver con la presunción? Sin embargo, como fue anónimo, tiene cierta predictibilidad. De acuerdo a esa encuesta que se realizó en el CCH, 30% de los adolescentes del último año, entre 17 y 18 años, ya habían participado en un trío o en un intercambio de parejas, o en un trío. Eso es lo actual, el tabú actual. La generación de ahorita ya ve el sexo premarital común, el sexo oral ni se diga, y el anal igual, como algo muy común. Ahora la moda es eso. Entonces, a ustedes les va a tocar filias que a lo mejor no crean, pero a otra persona le va a gustar. Mientras sea legal, no huela a calimbazo y no dañen a una tercera persona, es una filia totalmente legal, totalmente válida. Tríos, intercambios, hay gente que, principalmente mujeres. Sin embargo, eso es algo relativo. ¿Saben ustedes que la primera fantasía en la mujer es un trío con 2 hombres, y la segunda es sexo casual, y la tercera es una relación lésbica, que no quiere decir sexo, puede ser nada más mera caricias y besos? Pero esa, por estadística, son las fantasías más frecuentes en la mujer. La fantasía más frecuente en un hombre es un trío con 2 mujeres. Sexo casual también, qué casualidad. Y los juegos de roles, la famosa, yo soy el paciente, tú eres la enfermera, cosas así. Pero si se fijan, hombres y mujeres compartimos las primeras 2 fantasías. ¿Por qué entre parejas no platicarlo? A lo que yo voy, insisto, cuando platique un paciente les puede costar cosas que les van a incomodar. Aprendan a ser tolerantes en este sentido. Todo el mundo habla, ay sí, vamos a aceptar a las lesbianas, vamos a aceptar a los gays, vamos a aceptar a todo esto, a todo esto, a todo esto. Sí, pero socialmente, aquí, pero que no te lo vengan a preguntar. Porque preguntando ni siquiera los héteros nos toleramos a los héteros. Entonces, a eso me refiero, hay que aprender a ser incluyentes y entender que esto es de toda su vida. Lo van a ejercer toda la vida.
Para hablar de sexo tienen que entender ustedes primero lo que es pareja. Pareja significa que estamos aquí, a la misma altura. Nada de que, ay, es que es mi media naranja, no, porque fue toronja. Ay, es que es el amor de mi vida, no. Es que es mi alma gemela, no, no es cierto. ¿Quieren una pareja? Entiendan que son diferentes y que se van a pelear. Eso de que, ay, es que nunca nos peleamos, estos no son pareja, no viven juntos. Porque siempre se van a pelear por algo. Lo importante no es que se peleen, lo importante es que aprendan cómo salir adelante de esas peleas juntos. ¿Por qué? Porque para eso tienen que entender lo que es amor. Y no se preocupen, el amor nadie lo entiende. Si ustedes son religiosos, los católicos tenemos una definición de amor, los cristianos de otras sectas tienen otra definición de amor, los musulmanes tienen otra, los hinduistas tienen otra, etcétera, etcétera. Cada quien tiene su definición propia de amor. Incluso si ustedes van de iglesia a iglesia, el sacerdote les va a decir cosas distintas. ¿Qué es? No sabemos. Lo que sí sabemos es que tiene componentes básicos. Los componentes básicos que se cuidan, que están unidos, que hay intimidad, y una parte importante es el sexo. Es muy frecuente que las mujeres, al menos a cierta edad, dicen, es que ¿cómo piensas que el sexo es lo importante en nuestra relación? No. Los hombres no decimos que es importante, pero los hombres a cierta edad reconocemos que es una parte importante de la relación. Cosa que se cambia conforme pasan los años. Cuando somos más jóvenes, el hombre piensa más en el sexo que la mujer aparentemente. Sin embargo, cuando la mujer llega a la menopausia alrededor de los 40 años, el sexo llega a ser más importante para ella que para el hombre. Eso se llama también disritmias. Tenemos que entender que el amor tiene estos tres componentes. ¿Por qué quiero que lo entiendan? Ahorita lo van a ver. La intimidad es mostrarse al otro. Es que no, yo tengo que ser fuerte y no tengo que decir cuáles son. No. Si es tu pareja y está igual que tú, tienes que poder informar, oye, ¿sabes qué es que esto me puede lastimar? Como decía alguna vez algún filósofo, es la capacidad de darte todas las armas para que me destruyas con la confianza de que no lo vas a hacer. Eso es intimidad. Porque quiere decir que nos estamos compartiendo todo. Nada de que, ay, te llegué y te platiqué cómo me fue en el día. No, dime cómo te sentiste con lo que pasó en el día. Siempre y cuando no se pierda la independencia. Una cosa es que te esté diciendo lo que siento y otra cosa es que tú quieras obligarme a sentir lo que tú creas. Sin embargo, importante, la intimidad. La pasión, que es lo que casi todo el mundo busca. Y es muy buena. ¿Por qué? Porque es precisamente la necesidad y deseos. Puede ser sexual, de aceptación, pero muy importante que sea erótica. ¿Saben de dónde viene la palabra erótica? Eros, sí, bien, ya, perfecto. Del griego eros. ¿Y qué significa? Pues amor, ¿no es del amor? No significa. Lujuria. Sexo. Significa placer. Todo lo que hacemos en nuestra vida está ligado al placer. Incluso levantarse y venir y tolerarme cuando les exijo que lean, lo vienen a hacer por placer, si no, no estuvieran aquí. Otros dicen, es que es mi obligación. No, por ver, si estás disfrazando de obligación, lo que te es placentero. El placer es simple y sencillamente porque yo añoro tener una licenciatura. Y el día que se toman la foto aquí en el aula, bien bonitas con su familia, o a veces sin familia porque les da miedo que vengan al examen. Ya los he visto varios. Pero eso es placer. Y ese es el placer que están buscando ahorita. Puede ser, la pasión tiene que ver con lo erótico. ¿Se acuerdan de su primer novio o novia? El primero, el que tuvieron en primaria, secundaria. No, no llega. No llega. Estás como el presidente de Francia, así no está esperando a que se muera. Era su maestra. Sí, ya ve que le enseñó bastante. Bien, ¿por qué va esto? ¿Se acuerdan de su novio, primer novio o novia? Fue de manita sudada, el te doy de mi sándwich, te dejo mi lunch, el de ay, te acompaña a la esquina, ay, ya llegaron tus papás, te acompañan a la reja. No hubo relación sexual. Sin embargo, fue placentero,
¿Fue bonito? Pues sí. Entonces no necesitamos una relación coital. Sí hubo relación sexual, pero no hubo relación coital. Sí necesitamos una relación sexual, pero no forzosamente llegar a la penetración, una coitalidad física. Una relación sexual es toda interrelación entre dos personas plenamente sexuadas, plenamente identificadas con su propia sexualidad. Cuando se van de fiesta tienen una orgía, porque son relaciones sexuales entre todos. Que no hay coitalidad, ojalá y no. Si no, acuérdense que es una tarea que tienen que videograbar. ¿No vieron? No, es que ustedes no están en las páginas de... no, ustedes son TF. Ustedes son TF. No, es que ayer fue el día del TO. Perdón. Es que ayer fue el día del TO y les puse un mensaje en la página de egresados de TO de aquí de la universidad. ¿Qué les decía? Ahorita les digo. Esta es la frase que les digo siempre. A ver. La frase que les digo siempre. Pórtense muy mal, cuídense muy bien, niéguenlo todo, busquen un cómplice, maten al testigo, eliminen evidencias, tengan lista una coartada y sobre todo inviten. Pues muy bien. Esa es la frase que les puse yo. Bien, entonces, el amor también tiene una necesidad de pasión, pero la pasión puede ser, ¿sabes qué? No hay relación sexual, no, pero podemos ir al cine, podemos ver una película erótica, podemos leer un libro erótico, podemos ver una película porno, ver otras, todo lo que se les antoje, siempre y cuando haya placer. Una pareja joven que se acaba de conocer, ¿cada cuándo tiene relaciones sexuales? Depende de la condición. Desayuno, comida, cena, a veces merienda y almuerzo. ¿Colación? ¿Y? ¿Colación? ¿Con su respectiva colación? Se olvidó la colación. ¿De pie? Bueno, Como 2 colaciones entre comida. pero una pareja estable que ya se conoce, ¿cada cuándo creen que tiene relaciones sexuales? Pues cada cuánto. Puede llegar a tener una vez al mes relaciones sexuales. Cuando platiqué esto con la primera generación, una de sus compañeras atrás se oyó su vocecita decir: Dios salve mi líbido. Años después me la vuelvo a encontrar ya casada. Y lo primero que me dice cuando me volvió a ver esto: ¿todos se acuerdan de esa clase? Sí, como no, me acuerdo. Todavía la platico. Y me dice: por esa razón tenía. ¿Por qué? No es porque a las parejas estables ya no les interesa el sexo. Les interesa el placer, tanto como al inicio. Y más, solo que ya descubrieron que hay placer en otras cosas. En ir al cine, en salir a caminar tomados de la mano, en estar acostados viendo la tele, es placentero. Y eso es pasión. Sentirse unido al otro. Y por último, la decisión compromiso. ¿Qué es eso? Simple y sencillamente, conscientemente quiero mantener esto. Nos llevamos de la frega, pues veamos cómo lo arreglamos. Decía un meme, ¿no?, de lo que decían las abuelas, porque ahorita los matrimonios duran menos que antes, por el consumismo, dicen que por el consumismo, porque antes nos enseñaban que cuando una cosa fallaba se tenía que arreglar para que siguiera funcionando, y ahorita no, ahorita les enseñan: ya no funciona tu cel, cámbialo por otro. Entonces, ese es el punto de vista, y un amor debe de tener decisión y compromiso. ¿Por qué? Porque en base a esto ustedes van a determinar qué tipo de amor tiene cada paciente. Si los pacientes nada más tienen un amor insensato, solo hay pasión, solo les interesa el pues van a seguir funcionando mientras exista. Pero ¿qué va a pasar cuando ese hombre tenga disfunción eréctil? ¿Qué va a pasar cuando esa mujer tenga la menopausia y ya, cuando tenga menopausia, tenga dispareunia, ya le duela tener relaciones? Como ya no va a haber sexo, ya no hay nada que los una. Entonces cada quien por su lado. ¿Qué pasa? El amor romántico. Siempre te digo cómo estoy, eres mi media naranja, y cuando nos vemos en la cama, no somos la pareja ideal, nos complementamos, y en cuanto hay un problema, oye, vino mi ex y me vino a saludar, eres una hija de quién sabe, o hija, también puede suceder, quién sabe qué tal. El primer problema, ¿por qué? Porque no hay decisión compromiso. Lo mismo sucede, tienen que identificar
para saberle decir a esas personas, a esa pareja, qué es lo que les falta para que ellos decidan si lo quieren agregar. Porque si no lo van a agregar, no van a durar. Otro punto que tienen que entender cuando hablan de sexualidad es la respuesta sexual humana. Pero no como les enseñaron en bachillerato. Eso que dicen que el hombre se excita muy rápidamente, llega a la meseta, tiene el orgasmo junto con la eyaculación y ya llega el periodo refractario absoluto y después el relativo. O eso de que las mujeres se excitan más lentamente, tienen su meseta, pero una vez que logran un orgasmo ya tienen varios y deben de tener varios. No es cierto. No es una gran mentira. La excitación es el interés que mostramos por una persona plenamente sexuada, puede ser del mismo o de otro género. Sin embargo, hay libros donde dicen es que la fase de excitación dura unos cuantos minutos. No es cierto. Si ustedes les habla el novio o la novia a los muchachos y les dice, ¿qué crees? Mis papás se van sí, ya también se empezó la azufre. Y a media semana, y eso se los dicen el lunes, ¿no? Ya andan, pero en serio. Y el miércoles les dicen, ¿y qué crees? Se van desde el jueves y regresan hasta el casa sola. No, y tengo la clave del cable. Golden va a tener una serie de Golden Después de las 12, ¿no? y ya se acerca el jueves en la mañana y ya están. Pues no sabes lo que compré para anoche. Ahora andan. La excitación puede durar todo lo que ustedes quieran. No, como todos los hombres. Todos los hombres compraríamos un rosario y una novela. Esas ustedes. Música clásica. Bien. La excitación puede durar todo lo que quiera. La pregunta aquí es, ¿la excitación es agradable? ¿Es agradable sentirse excitado? ¿Sí o no? Sí, claro, es muy agradable. ¿Y eso puede ser suficiente para mantener una relación? Sí, es lo que pasó con sus primeros noviazgos. Cuando ya descubrieron que las manos eran algo más que para acariciar la cara, empezaron a darse cuenta que se siente bonita, pero no han llegado a todo lo demás. Pero era placentero y con eso mantuvieron la relación durante cierto tiempo. Para la fase al rato van a comer. Para la fase de excitación tienen que entender que la estimulación erótica abarca todo lo que a nosotros se nos puede ocurrir. Y eso es lo que le tenemos que fomentar al paciente. ¿Por qué? Porque a veces somos tan cerrados. Conozco personas que han llegado a decir, bueno, es que me tiene que tocar, me tiene que hacer esto, me tiene que hacer lo otro. Y solo eso. O sea, qué aburrido. Un sexólogo les da una clase, les deja una tarea a sus estudiantes. Es una muy buena tarea, a lo mejor se la dejo a ustedes. La tarea que les da es, llegan hoy a su casa en la noche. Asegúrense de que están solos en el baño. Van a abrir el agua caliente, se van a quitar todas sus ropitas, se dejan el traje de Adán y de Eva, preparen todo lo del baño y apaguen la luz. Se van a enjabonar sus manitas. Y la tarea es no dejar cubrir de espuma todo su cuerpo. Todo. Si ustedes no tienen la madurez de tocarse para conocer dónde les gusta que les toquen, ¿cómo le van a poder decir a su pareja tócame aquí? Para que tengan imaginación. Esas son tareas que se dejan en sexualidad para que las parejas se vayan reconociendo. Y entender que en la fase de excitación pues ya sucede todo lo que saben. Que la erección del pene, que la erección de los pezones, que la lubricación vaginal, que el enrojecimiento de genitales, que disminuyen el tamaño, que se contrae el escroto, las secreciones de Cooper, bla, 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 bla. Todo lo que ustedes saben, conocen y han oído, porque sé que solo lo han leído.
Pero también tienen que acordarse que el paciente a esta altura ya tiene aterosclerosis. El 50% de los hombres después de los 40 años tiene cierto grado de disfunción sexual, disfunción eréctil, y es completamente normal y no tiene por qué dar pena. Nuestro promedio de vida, genéticamente hablando, es 35 años. Hemos llegado hasta 75 porque tenemos vacunas, antibióticos, medicinas. Pero a Jesús dicen, ay, es que Jesús 33 años era un anciano. Cuando él murió ya era un anciano, por eso le decían rabí, porque ya tenía la edad suficiente para considerarse anciano en su pueblo. Ahorita que por ahí viví un meme que decía, hay esos veganos, esos puritanos que dicen que ay, no, sí, que hay que dejar atrás las vacunas, que hay que comer pura comida natural, nada de los transgénicos y que todo eso, eso ya lo probamos. Eso se llamaba edad media y el promedio de vida eran 25 años. ¿Quieren regresar a eso? Eso nos va a pasar. Si no tenemos todos estos adelantos, viviremos menos. Entonces los pacientes por arriba de los 40 tienen un grado de disfunción eréctil y es completamente normal. La mayoría es transitoria, por estrés, por ansiedad, porque descubren que hay otras cosas que les interesan más que el sexo, no sé. Pero si no les decimos esto a los pacientes empiezan a entrar en un problema increíble. Dicen, ay, es que ya tengo disfunción eréctil, ay, es que ya no soy hombre, lo mismo que las mujeres, ay, es que si me quitan el útero ya no soy mujer. O sea, son dos cosas completamente distintas que se pueden tratar. La meseta se mantiene en los niveles de excitación, sin embargo, ya hay que entender que en esa fase, algunos de los medicamentos que utilizamos, como los beta-bloqueadores, pueden disminuir la respuesta sexual, disminuyen el apetito sexual. Entonces, si no le decimos al paciente, se puede dar también ayuno. El siempre bien mencionado y casi nunca alcanzado orgasmo, le abren tantito la ventana porque se están aumentando los niveles de CO2. Digo la ventana, la puerta. El siempre bien afamado orgasmo es el momento donde es la máxima excitación, se liberan endorfinas, pero tiene un pequeño problema, que no lo conocemos demasiado. Existen diferentes tipos de orgasmo, principalmente en la mujer, sin embargo en el hombre también, pero para eso se requiere mucha experiencia, conocerse y también un nivel de complicidad muy grande. ¿Por qué? Porque el hombre también puede tener orgasmos a través de la estimulación del punto P. ¿Lo conocen? Todo el mundo habla del punto G, pero casi nadie habla del punto P. ¿No lo conocen? ¿No? La primera vez que yo oí hablar del punto P, cosa curiosa, no fue en medicina, fue en la casa de un amigo que se dedica al manejo del negocio de las grúas y llegó uno de sus choferes. Era viernes en la tarde noche, imagínate, ¿no? Ahí la plática era de puros six packs, o sea, cada quien llegaba con sus six. Y empezó a platicar de su experiencia, de que un día él andaba ahí de cooperador con una muchacha, ¿de acuerdo? Y él contaba que la muchacha le decía, tenían relaciones y él ya tenía cierto grado de disfunción. Y que dice la muchacha, ay, no me dejas así, que le hace un tacto. Y estimula la próstata. Y eso produce excitación y estimulación en el hombre. Sin embargo, muy pocas parejas tienen la capacidad de decir, oye, vamos a intentarlo. Porque el hombre, bueno, como sociedad, siempre se somete y se dice, ay, no es que el hombre estimula a la mujer, que la vagina. No, también al hombre. Pero se requiere madurez. Y entender que todo esto puede ampliarse, pero hay que explicárselo a los pacientes también en la medida de los dos. El problema del orgasmo es que aumenta también la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el trabajo cardíaco. Entonces, para esto, le pedimos al paciente que ya tenga pruebas de esfuerzo de 7 METs, que esté bien controlada la presión, para asegurar que no tenga ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando tiene su pareja habitual, casi siempre son 5 METs. Pero cuando tiene una pareja no habitual, el límite es el 0. Reeditan el Kama Sutra. Lo que los hindúes no hicieron en 1000 años, lo hacen en una noche de bodas, en una escapada de fin de semana. Incluso por aquí, por cierto, tengo que hablar de su compañera, porque existe un libro que me tienen que pasar, que se llama Silla Sutra.
¿Lo han visto? ¿No lo han visto? No. Por Dios, ustedes son los terapeutas. Silla Sutra, y hay otro que se llama Amartya Sutra. Pues ejercicios de ¿de qué? Y por lo menos el Silla Sutra es uno de los que debería de ser parte de su repertorio de libros, porque el paciente con silla de ruedas también tiene derecho a vivir su sexualidad. El periodo de resolución. Después del orgasmo todo regresa a lo habitual, sin embargo se pueden dar ciertos problemas. Tenemos varios detallitos. Por ejemplo, dicen que las mujeres son lentas en su respuesta y los hombres son rápidos. No es cierto. Dicen que 9 de cada 10 mujeres no sabe vivir su sexualidad, pero la que sabe, La maestra. Sin embargo, también los hombres, hay hombres que aunque no lo crean, no les interesa el sexo. Maestros. Simple y sencillamente dicen, no, sí, cuando hay oportunidad, pero sí, no es necesario. Y hay mujeres que en serio les interesa muchísimo el sexo de determinadas edades. Entonces no hay por qué preocuparse de eso. Ahora, Sime Sutra. En las mujeres hay mucha variación, los hombres son muy parecidos. Tampoco es cierto. Decía también en una plática sobre sexualidad, se me hizo un detalle muy interesante. Esto lo dijo un sexólogo homosexual y se lo dijo a las mujeres. Dijo: mujeres, por favor, no sean tan aburridas. Estoy citando lo textual. Por favor, no sean tan aburridas. ¿Creen que el pene del hombre es como el tubo del metro? O sea, todo el mundo lo agarra así. Dice, no, también cada hombre tiene su variabilidad. Si quieren saber cómo le gusta a un hombre que lo masturbe, pregúntenle cómo hace el baño, cómo orina. En la forma en que agarra su pene al orinar es la manera en la que le gusta que lo masturbe. Chéquenlo. Y eso lo decía un sexólogo homosexual. Entonces, eso de que los hombres somos muy parecidos no es cierto. Cada cabeza es un mundo, tan diferente es el hombre como la mujer. Si a ustedes se les ocurre, hombre, mujer o bestia, quiero esto, probablemente su pareja tiene otra cosa o algo similar. Entonces, pregúntenlo. Las mujeres tienen múltiples orgasmos, los hombres uno. No es cierto. Mujeres multiorgásmicas existen, pero no todas las mujeres tienen la capacidad de ser multiorgásmicas. Hay mujeres que solo tienen un orgasmo y el clítoris les queda tan sensible que dicen, no, ya, espérame, ya, ni me toques. Hay mujeres que son multiorgásmicas, hay mujeres que aprenden a eyacular, existe la eyaculación femenina, pero a veces tiene el problema de que es la secreción de ciertas glándulas que puede variar desde unos 3-4 mililitros hasta 150 mililitros. Entonces la mujer dice, es que siento que me voy a orinar, e inhiben ese orgasmo y esa eyaculación. Hay que platicarlo con la pareja, no es orina, es una secreción de otras glándulas. El hombre solo tiene un orgasmo. En África hay tribus, después les digo dónde, muchachas, hay tribus donde cualquier hombre, un hombre estándar, puede tener 10 relaciones sexuales en una noche y no se considera nada extraordinario. En África hay tribus que socialmente así es. En nuestra sociedad occidental, con la misma verdad, en nuestra sociedad se considera que un hombre puede tener, dependiendo de la edad, entre 7 erecciones en un día hasta nada más una al mes, dependiendo la edad. Eso sí es muy cierto. Entre mayor sea la edad, menor número de erecciones va a presentar una persona, aunque sea sana, por la misma evolución de nuestro cuerpo. Sin embargo, el hombre también puede ayudar a controlar, porque una cosa es eyacular y otra cosa es el orgasmo. Esto se practica mucho del sexo tántrico, aprender a diferenciarlo, porque hay hombres que logran controlarse, bueno, parejas, porque esto no es solo del hombre, es de parejas. Incluso hay un juego para esto. Consiste en que el hombre aprende a controlar esa eyaculación de manera que tenga varios orgasmos. Hay disminución de la erección, pero solo dura unos cuantos minutos, entonces el juguetito dura más tiempo, pero requiere de capacidad de la mujer para poder decir, bueno, está bien, me espero. Lo que hablábamos del orgasmo y la eyaculación, las mujeres no tienen periodo refractario, no es cierto, ya quedamos, hay mujeres que sí,
¿sabes qué? Ni me toques hasta dentro de un mes, o a lo mejor dentro de 2 o 3 horas platicamos, ¿no? Pero hablen de todas estas diferencias, porque se dan peleas. ¿De qué se queja una mujer en la meseta? ¿Qué es lo primero que se queja una mujer después de tener relaciones? ¿Qué hace el hombre? Fumar. Se duerme. Fumar. Ay, pensaste, ya no me haces caso. Solo te das bla, 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 bla. Un whisky, un Pero, cigarrito. ¿de qué se queja el hombre cuando despierta? Que no está la Voltea allí. ¿Cómo está ella? Dormida. Y le dices, es que tú, te tronamos un cañón en la oreja y así te paraste. De que te quejas, tú tampoco me hiciste caso. ¿Qué pasa? La liberación de endorfinas nos pega a todos. Se llaman endorfinas porque son derivados de la morfina que sintetiza nuestro cerebro. Pero a los hombres somos más susceptibles del efecto. Nos da el efecto más rápido. Por eso el hombre tiende a dormirse más, aunado al hecho de que en nuestra sociedad tradicionalmente quien debe de tener un papel activo es el hombre. Entonces el hombre es el que tiene que imaginarse las posiciones y andar haciendo todas las de uy, tiene que ser el hombre, porque ese es nuestro papel social. Entonces el hombre se cansa más. Por eso el hombre tiende a dormirse más rápido, porque también le pegan más rápido las endorfinas. Pero de que le pega a la mujer, le pega. La mujer tiene más resistencia al inicio del efecto de la endorfina, pero una vez que le pega, hijos, lo mismo, le truenan un cañón en la cabeza y se despierta. Entonces, si no entendemos esas pequeñas diferencias que se dan en cada uno de nosotros como individuos, el paciente va a empezar a tener problemas. Por eso tienen que decirle a los pacientes, dialoguen, empiezan a platicar, ¿cuál es mi fantasía sexual? Porque les digo, si los hombres y mujeres compartimos las mismas fantasías, ¿por qué no platicar? Yo siempre esta plática les digo que también tienen que abarcarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque platican con su pareja sobre sus fantasías sexuales. Se las han preguntado. Porque si no lo han hecho, aguas, si alguien más lo está haciendo. Porque a quién no le interesa hablar de sexo cuando alguien le da la pauta. A la gran mayoría de las personas, porque casi no se tiene la costumbre de hablarlo. Entonces, empiezan. Entonces, pregunten, platiquen y hagan el ejercicio a lo mejor de platicarlo con sus parejas. ¿Podríamos abrirnos para platicarlo? Es que ¿qué va a decir de mí si yo le digo que quiero un trío con 2 mujeres? Muchachas, si de su pareja les dice eso, dijo, siéntanse halagadas, porque les está invitando. No les está diciendo que quiere un trío con 2 mujeres, quiere decir que quiere un trío con ustedes y con alguien más, quiere compartirlo con ustedes. Pueden no hacerle caso y a lo mejor terminas compartiéndolo con otras 2. Pero también es al revés. A lo mejor la mujer dice, yo quiero tener relaciones contigo y con otro hombre. Y siéntanse halagados, muchachos. Porque si su pareja tiene la madurez de decírselos, es que lo quiere vivir con ustedes. Se está convirtiendo de ser su fantasía a ser fantasía de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que platicar también con los pacientes. Y el último punto es este libro que me encantó. Este libro se llama El Libro Rojo Danés. Aquí en México se vendió con el nombre de Estilos. Un libro hecho por sexólogos noruegos allá por la década de los 70, que se prohibió en México. Aquí solo lo podían comprar ahí en los puestos de periódicos en los años 70, 80, ahí detrás de la Playboy. Era más fácil que vieran Playboy en el escaparate que vieran este libro. Atrás de la Playboy tenía que estar el libro, porque se consideró pornográfico, aunque estaba hecho por sexólogos. De hecho, si ahorita ustedes lo leen, tiene conceptos tan viejos que hasta risa, bueno, ya dejen la risa, pena dan. Pero eran conceptos que se creían en 1970. Lo importante de este libro, cuando le di clase por a la primera generación, yo le dije a alguien, búsquenlo, y misteriosamente el papá de una de las compañeras lo tenía. Entonces ya lo mandé a escanear en el Teletón. Imagínense cómo se ve en el Teletón. Entonces agarraron un rosario de plata y por cada copia que sacaban se daban un fustigazo así. Y cuando terminaron, les entregaron su USB maldita y se quedaron con una copia para eso. Y eso es cierto, porque pasados los años se perdió y tuvimos que ir a sacar una copia de la biblioteca y la tenemos guardadita. ¿Qué me llamó la
la atención de este libro? Primero, que las fotos son muy artísticas. Segundo, que en este libro analizaban las posiciones desde el punto de vista sexológico, por así llamarlo, y del paciente. Les voy a ver si ustedes adivinan lo que decían. Si el paciente fuera el hombre, esas posiciones sexuales le convienen. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si el paciente es el hombre. No. ¿Por qué? Pues cardiópata, ¿de qué estamos hablando? Más esfuerzo. ¿Por qué? Gasto energético. ¿Por ahí va? ¿Por qué qué? La presión. Literal. No lo están comprimiendo nada, ¿eh? No, pero aumenta la presión a la hora de estar. Esto, A la hora de las compresiones, aumenta la. esto es una contracción Isométrico. isométrica. Y la contracción isométrica, ¿qué le hace a la presión arterial? Lo aumenta. La eleva más. Y el doble producto va a aumentar. Y ese trabajo cardíaco es mayor. Y si la paciente fuera la mujer, ¿conviene? Sí. No. ¿Por qué? Porque el hombre está sobre ella y le limita la respiración. Este es otro ejemplo. Eso es lo que hace el INE. Analizando desde el punto de vista biomecánico, a quién le convenía, pacientes obesos, delgados, bajo qué condiciones le conviene una cierta posición. Por ejemplo, aquí es una variante. Todas las posiciones sexuales, nada de que mil, el Kama Sutra, no, solo son de cuatro o cinco posiciones las únicas que hay. Estas dos variantes le convienen si el paciente es hombre. Sí. No, porque aquí está sobre su abdomen, entonces la respiración Limita. se dificulta. A diferencia de aquí está sobre la cadera y ahí no le limita. Entonces, este es un ejemplo de cómo una variante puede ser recomendada o no a un mismo paciente. Hay posiciones que son muy fáciles. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, no cargan el peso de nadie, tienen las manos libres, pueden llevar su propio ritmo. Se les recomienda evitar posiciones francamente circenses. Hay unas que ni el Cirque du Soleil se debería poner. Se les insta que no hagan nada de esto, porque si no, les después les cuento. Entonces, muy importante, dependiendo de la confianza que generen en el paciente, pueden llegar a esto. ¿A qué les pregunto? ¿Y en qué posición? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué necesita el paciente? Por favor, el paciente, independientemente de todo esto, requiere dos cosas principales: que le den esperanza y confianza. La confianza no quiere decir yo le voy a resolver todas sus dudas, no. Quiere decir le voy a decir lo que pueda y lo que no lo voy a canalizar con quien sí pueda. Denle sensación de que están controlando el problema, aunque no lo estén haciendo. Ya después investigarán, pero denle por lo menos esa seguridad al paciente. Entonces, preguntas: ¿cuándo iniciar la sexualidad después de un infarto? De inmediato. La sexualidad. Señor, llevo un día aquí en la unidad coronaria. Por piedad, báñese, póngase desodorante, rasúrese. Señora, pídale que le traigan, no sé, un labial, su desodorante, mira, lávese la boca, o sea, me hace bonita. Incluso ven a las enfermeras como cuando van pasando en los hospitales, dicen a los hospitales: ¡ay, qué guapo se ve! Eso es apoyo psicológico, eso es sexualidad, es el revivir su sexualidad. Ojo, no quiere decir que haya actividades sexuales, nada más es su sexualidad, su manera de expresarse ante el mundo. ¿Cuándo hacer relaciones sexuales? Pues hasta que salgan. Se les recomienda por el panel de expertos del país. Nosotros recomendamos que la prueba de esfuerzo fuera de 7 metros. A nivel mundial se dice que 5, nosotros pedimos 7. ¿Por qué? Porque el latino tiende a ser más o menos fogoso que las otras razas. Sí, no, sí, ya lo verán.
Entonces se les pide que sean con 7 METs. Sin embargo, si el paciente es de esos muy inquietitos, entonces les recomendamos que sean con 5 METs, pero en actividad pasiva. Entonces ahí es donde tenemos que explicarles qué posiciones son las pasivas. Caricias eróticas en cuanto el paciente salga del hospital. ¿Por qué? Pues por respeto a los demás. No es válido que entre la enfermera queriendo poner un medicamento y encuentre situaciones que no son tan agradables para poner, ¿no? Coitalidad, pues ya lo platicamos, pruebas de esfuerzo de 7 METs, ¿no? Recomendaciones. Por fin. Primero, educación. Educar al paciente, pero edúquense ustedes. Conozcan de sexualidad para que sepan qué contestar. Gánense, si ya se ganaron la confianza del paciente, merezcansela y manténganla. ¿Es válido entre nosotros platicar lo que pasó con un paciente? Sí, porque es entre personal de salud, el famoso secreto médico. Ustedes no hacen promesa de secreto médico hasta donde tengo entendido. Sin embargo, sí es algo que se mantiene en todas las áreas de la salud. Que hable el paciente con su pareja. La mayoría de los problemas sexuales podrían solucionarse si las parejas hablaran. O prácticamente la solución es esa. Les pedimos que hablen entre ellos para aclarar los puntos. El más importante, complicidad. Cuando una pareja deja de ser cómplice, empieza a dejar de ser pareja, porque ya no son iguales. Y la última recomendación, esta se las doy, es tan importante que siempre se las pongo en latín, porque es como se escucha muy dramática. Non eudem actum fuerit subito moriuntur. O lo que es lo mismo, recuerden que no es lo mismo morir al instante que morir en el acto. Y esto es a lo que no quiero que llegue. Porque así terminan cada que les digo, ¿alguna pregunta? Esto es un tema muy extenso. Una de mis principales satisfacciones fue cuando una de sus compañeras, creo que es de la 8ª generación o 7ª, penosa como ella sola, pero como ella sola, en serio. Con el rebozo. Fue un estudiante, ya terminó el semestre y me dijo, doctor, quiero hacer mi tesis con usted. Sí, como no, ¿de qué quieres hacer? Sexualidad. ¿Tú? Sí, quiero hablar sobre recomendaciones para sexuales para los pacientes con cardiopatía. Adelante, hice una revisión muy buena la tesis, búsquenla, está aquí en la biblioteca. Les interesará, va a ver mucho de lo que vimos aquí. Angélica Obando, ella es la que dio el tema. Así lo buscan en la biblioteca y ahí está. Está muy buena la tesis. ¿Angélica qué dijo? Obando. Y lo más interesante es que cuando ella ya se fue, ya terminó, hizo la tesis, la presentamos. Cuando la presentamos, hijos, no. Yo quería tomarles foto a los del jurado. Estaban pero rojos, apenados. Es más, fue la titulación más fácil porque no se atrevieron a preguntar. Se levantó un paladar. No se atrevieron a preguntar nada y yo nada más me estaba riendo. Pero bueno, pasó. Mi satisfacción más grande no fue esa, fue que a los 2-3 años me habla y me dice, se fue a San Luis Potosí, Aguascalientes, perdón. Se llevó al novio para allá, ya se casaron, bueno, se casaron aquí, se están viviendo allá. Y me tengo que decir, doctor, ¿cómo voy a hacer la maestría? Ah, perfecto, ¿en qué? Sexualidad. Voy a ser sexóloga. ¡Tú! Sí, doctor, ¿por qué? Ya estás titulada. Hiciste tu tesis de sexualidad. Ya te casaste. Llevas 2 años viviendo con tu esposo. Conozco a tu esposo desde que eran novios. No fui a su boda porque en su momento no me acuerdo, tuvo una urgencia y ya no pude llegar a la boda. Y el día que platicamos y te pregunté,
¿A dónde fue la noche de bodas? No te pregunté cómo fue, te pregunté dónde fue, a dónde se fueron de luna de miel. Te pusiste roja. Y tú vas a hacer maestría en sexualidad. Pues es sexóloga actualmente. Y tiene su clínica de terapia física y también da asesoramiento sexual a los pacientes con discapacidad. Lo más interesante es que pues, prácticamente 10 años después ya me habla de tú. Somos creo que los que hemos trabajado más, hemos platicado más de cosas improbables y apenas me habla de tú. Pero bueno, ya, un logro tuvimos. Bien, preguntas de sexo. Aquí sí no les pido vivencias. Hablen ahora o tallen hasta después del cigarrito. ¿Está bien? Si es que no se duran. Las pastillas, qué bueno que lo mencionas. Ojo, pastillas para disfunción eréctil. Son muy buenas, han salvado muchas parejas, muchos matrimonios, pero tienen sus indicaciones y contraindicaciones. Solo las debe de prescribir un médico que sepa de esto. No es nada más tomarlas por tomar. En general, por ejemplo, se contraindican en pacientes que estén tomando antihipertensivos, específicamente nitratos, por el mecanismo de acción. Hay diferentes pastillas. La típica pues el Viagra, buena, fue la primera que salió, da muchos síntomas secundarios, principalmente cefalea. Ahí tengo el caso de un cirujano de tórax que nos platicó su caso, que había quedado de verse con una dulcinea, y pues para no quedar mal, se agarró su pastillita azul, 100 miligramos, habló para allá, y que le empieza a dar todos los efectos secundarios. Enrojecimiento de ojos, se le constipó la nariz, le dolía la cabeza. Se canceló. Y cuando llega al lugar donde se iba a ver con la dulcinea, llega la dulcinea y lo ve. Ay, oye, te ves mal, tienes gripa, ¿verdad? A lo mejor lo dejamos para otro día, vamos a que descanses. Después salió otro que se llama Levitra. Es el Viagra es el sildenafil, el Levitra es el tadalafil, vardenafil. El Levitra sale de 10 y de 20 miligramos, es muy bueno, es más potente que el Viagra, da menos efectos secundarios. El problema es que potencializa mucho los medicamentos antihipertensivos. Y por último, el penúltimo que salió es el famoso Cialis. Tiene 2 presentaciones, el de 20 y el de 5. Les diría, no anoten, escuchen, pero ya sé que no están tomando muchas. Están grabando. Ya ni está grabando esta cosa, profe. Viendo defensa de Bruce, Se le acabó la voz. ¿Tú por qué no dices? Porque no me ve. el que escribió ese. Es su secretario. Ven. El problema del Cialis viene en 2 presentaciones, 20 y 5 miligramos. El de 20 miligramos es, le decía, la pastilla del fin de semana, porque al inicio la empezaron vendiendo con efecto de 72 horas. La verdad es que tiene un efecto de 36 horas. Sin embargo, los pacientes sí reportan efecto hasta 72 horas. Da casi los mismos efectos secundarios que el Levitra, menos que el sildenafil. Tiene la ventaja de que pues, dura bastantes días, el paciente se lo toma, se pueden ir de fin de semana y no hay ningún problema. Sin embargo, también se potencializa con los antihipertensivos. El que es muy bueno para el paciente cardiópata, y prácticamente es el único que yo recomiendo, salvo en algunos casos, es el Cialis de 5. Se toma cada 24 horas y elimina la disfunción endotelial que produce la disfunción eréctil. Cada 24 horas se toma y se acabó el problema. El detalle es el costo. Está ahorita creo que alrededor de 2,000 pesos el tratamiento mensual. Bien. ¿Preguntas? ¿Nadie? Bien. Vamos porque nos queda más o menos media hora, 40 minutos. Para que ustedes descansen. Pero es negro. Desesperante. Cuidado. Ya recomendación para todos. Eviten tomar, por ejemplo, sus famosos
tecitos que mandan luego. No, extendiéndolo no solo al ámbito del tema del día de hoy, sino extendiéndolo también a otras cosas. Por ejemplo, el colesterol. Van a los mercados y dicen, toma este té para bajar el colesterol. Nunca tomen esas cosas, porque les dan el té con un montón de hierbas que no saben cuáles son. Y algunas hierbas funcionan, sí, no lo tengo en duda. Sin embargo, tienen un montón de sustancias extra que no sabemos cuáles son y los mecanismos de acción. Por eso nunca se recomienda tomar las sustancias así porque sí. Preguntas de sexualidad. ¿Ya nadie? Ya sé que lo saben todo. Su libro dice del trasplante de pene. ¿Sí existe? Sí existe. Aunque eso nada más para los casos de traumatismo. No existe como tal para tratar la disfunción. Bajo esa circunstancia pues es más barato y menos traumático, por ejemplo, prótesis. Las famosas bombitas que sí funcionan y son tratamientos ya aprobados. Sin embargo, no creas, ¿sí? Una anécdota de Andrés García, él mismo narraba alguna ocasión, decía, es que yo con la famosa bombita tuve, y él lo dice así, tuve un problema de autoestima muy severo, porque llegaba un momento en que estaba con mujeres, porque él no tiene pareja habitual, estaba con unas mujeres y uno llegaban a decirme, sí, la bombita, y yo me quedaba dormido y ellas seguían con mi juguete. Literal, me usaban el juguete sexual. Entonces, ya nos tocará. Pero bueno, ese es el punto de que fíjate que es un buen punto a tratar, los famosos juguetes. Nosotros también procuramos decirle a las parejas que utilicen juguetes sexuales. De hecho, una recomendación muy sabia, antes de que una pareja diga, es que quiero experimentar un trío, o un intercambio, o una orgía, cuando están seguros, quieren hacerlo, practiquen primero con un dildo. Porque hay hombres o mujeres que se encelan de un dildo. Un consolador, el famoso consolador, un vibrador. Esos se llaman dildos. Su verdadero nombre es dildo. Consolador puede ser hasta algún amigo que, te abrazo bonitamente. Y vibradores se les llama, y ese también es el caso de una paciente. Llegó una señora como de 60 años con una doctora. Doctor, es que mire, mi hijo me regaló un vibrador, pero no sé cómo usarlo y quiero que me enseñe. ¿Se lo puedo traer? Es más, aquí lo tengo. Y me abre la bolsa, lo saca y era una parte para dar masajes. Por eso el nombre correcto es dildo. Justo. Hay parejas que se encelan de un dildo. Dicen, ¿cómo vamos a usar un dildo? No, ¿qué tal? Si te encelas un juguete, mucho más te vas a encelar a otra persona. Entonces hay que tener cuidado. Bien. Ese es otro ejercicio muy bueno para con su pareja. Cuando quieran experimentar, entren los dos a una sex shop de día. Porque todo el mundo entra con pena. No entran con pena. Es curioso, las mujeres van con la pareja y dicen, mira, es que necesito comprar ropa. Vamos a entrar aquí a ¿cómo se llama? Victoria's Secret, ¿no? O a Ilusión. Y pueden al pobre hombre, ¿no? Y la mujer, sí, este colorcito. Si se encuentra con otros hombres, así vieron la película de Yo Robot. Sí, al final te dicen que los robots tienden a juntarse. Así están los hombres en la tienda de lencería y sí. Porque paso los veo y también me han metido. Y además tengo hilo de tísico. Creo que lo acabo de demostrar. Ese es un buen juego para ustedes como pareja. Que entraran a una sex shop. Sería divertido si tuvieran una pareja. Y es más, ya no les digo entren en una cabina para ver una película por no ver otra. Entren nada más a la sex shop y van a ver, se viven cosas increíbles. Bien. ¿Le han contado? ¿Le han contado? Yo he contado, no, sí he entrado. Y es más, ¿y sabes por qué entré? Precisamente para podérselos decir de frente en la clase. En el centro, no me acuerdo el nombre de la calle, la que va directo hacia el Zócalo, que pasa donde está la Catedral de San Francisco, la Torre Latinoamericana.
Esa es Madero. La siguiente es 16 de septiembre. O Independencia, depende de qué lado estén. Paraguay. La siguiente calle. En la siguiente calle, después del 16 de septiembre, ahí todo derechito, enfrente de los Mazapanes Toledo, y creo que estaba el cine Saboya, creo que es. Allí hay una plaza. En la parte de abajo es una plaza común y corriente. Pero si se pasan del otro lado de la acera y ven hacia la plaza, van a ver que dice Plaza del Sexo. Es la sex shop más grande a nivel mundial. En el primer piso son puras sex shops. Pueden incluso entrar niños. Yo he visto acá parejas que van con sus niños y paseando. Ahí tienen los niños, no saben lo que es, no, hermanos, pero ahí venden. Mira, soy un unicornio, dice. Películas, juguetes, disfraces, todo lo que se les antoja. Mira, soy un unicornio. Pastillas, etcétera, etcétera. Y en el segundo piso, creo que hay una zona donde solo entran adultos. De hecho, para entrar les piden el INE forzosamente a todos. El que va llegando por ahí, si te ven con cara de pasar, pues su INE para poder subir. Me dicen, es así, no he llegado, pero así me dicen que porque ahí se fueron algunos de mis estudiantes, creo que de la 10ª o 11ª generación fueron, y me contaron, no, es que es la zona de comidas. Entonces, ¿para qué piden el INE? Es que arriba hay modelos y modelas, muchachos y muchachas, bailando, haciendo striptease. Pero la realidad es que ellos no hacen el striptease. Lo que hacen es intentar embaucar a los que van subiendo para que ellos sean los que bailen en el tubo. Hombres y mujeres. Y dicen, si vieran la cantidad de gente que lo hace, digo, ya no pregunté si lo hicieron ellos, pero sí, en eso consiste el último piso. Vayan. Siempre les he dicho yo que sí, vayan, por Dios. Más mil son seres sexuados, por Dios. Imagínense. Qué aburrido. Si a ustedes les da pena ir. ¿Eso es tarea? Va a valer el extra para que vayan. Mira que sería capaz de decirles, les vale un punto si se toman una foto en el tubo, pero no. 4 y 6. Que sean 6. Siempre les he dicho, ya fuera de WhatsApp, siempre les he dicho, tienen que ser cultos, y esto es cultura. Pero también, imagínense, si les da pena decir entrar, ustedes van a tener grado de licenciatura, ¿qué esperan del pobre paciente? Ahora, el paciente, ¿ustedes creen que el paciente nada más va a llegar y preguntarles, ¿puedo tener relaciones? No, les va a preguntar todo lo que les estoy diciendo. ¿Cómo, cuándo, dónde puedo usarlos, cuándo no? Si quieres, paciente llega y les pregunta, oiga, ¿dónde puedo comprar condones de sabores? Sí, con el doctor Simi. Existen lubricantes de sabores. Sí. Alguna vez tuve la oportunidad de platicar con un fabricante de lubricantes. Decía, oye, ¿está bien lo de lubricante? No, sí, ya tenemos de sabores, de fresa, frambuesa. Dije, oye, pues deberían de hacerlo un poquitito algo más discreto. Bueno, no discreto, algo más variado, ¿no? Como los astronautas. Ya no sé, de pollo con papas. Barbecue. ¿Por qué todos frutales, no? Y eso va tanto para los lubricantes de hombres como de mujeres, ¿no? Pero bueno, Sabor a perro rostizado. esto es muy cierto. Si pasan de dónde compro un lubricante, ¿qué les van a decir? ¿Ustedes saben de alguna sex shop cercana? Sí. Yo sí. Aquí en el centro hay como 3 o 4. Vamos a subir todos. En Hidalgo hay como Acá atrás, muy bien, ya, los ubicaron. Bien, sale, para acabar pronto. ¿Dudas de nadie? Cosa curiosa, aquí sí preguntaron, bola de conferencia. Bien. Ahora sí, ya para que se les baje el color de las mejillas a varios. Varios, porque también veo a 2 o 3 hombres que están. Bien. ¿Es la chamarra, perro? Mira la chamarra. Bien. Antes de pasar a este último tema, Están muy jóvenes para eso. solo esta clase tengo la oportunidad de decirles. Están rojas con las mejillas así ruborizadas. Bueno, muchas de las muchachas y algunos de los muchachos. Las que... ¿Qué es la chamarra? ¿Qué es la chamarra? No manches, está bien rojo. Los que
Cuaderno, mochila enfrente. Por eso les insisto mucho en esto. De hecho, el próximo año en la Asociación de Cardiólogos de México tenemos 2 reuniones regionales. Una va a ser en Torreón y la otra va a ser aquí cerquitas en Morelia. Pero como es la cosa, nada me va a librar de dar la plática de sexualidad allá. Entonces, por si se quieren divertir, pueden ir. Yo la voy a cambiar para esa entonces. A menos en la de Morelia pueden ir por allá. Los que estén en Torreón en su servicio social, allá les va a tocar. Bien, antes de pasar a este último, las medidas higiénico-dietéticas, me interesa que veamos lo del equipo multidisciplinario. ¿Qué es un equipo multidisciplinario? Un grupo de personas con diferentes Perfecto. Por favor, que nunca se les olvide. En rehabilitación cardíaca formamos muchos los especialistas parte del grupo. Desafortunadamente, ha intentado ver a lo largo de los años diferentes conceptos. Hay incluso uno de los máximos representantes de rehabilitación cardíaca en el país que decía que hay que quitarle a los terapeutas la rehabilitación cardíaca. Ustedes hay que sacarlos de los programas de rehabilitación. Que es mejor tener enfermeras de terapia intensiva y darles un cursito para que den las terapias. Yo y otros más le brincamos y dijimos, no, está mal, lo consideramos en consideración, mucho respeto, pero está mal. Tienen que estar los terapeutas, porque si no eso, sacamos a las enfermeras, dejamos a los terapeutas y les damos un curso de primeros auxilios para que aprendan a canalizar. No, pero lo mismo ocurre. Son 2 ramas diferentes que hacen cosas distintas. ¿Qué especialidades pueden formar parte del equipo multidisciplinario de rehabilitación cardíaca? El cardiólogo, ya quedamos, es el que coordina todo. No forzosamente tiene que ser el jefe, pero sí el que coordine todo. El cardiólogo es el que tiene que hacer los estudios, decir cuál es la capacidad física y en conjunto con el médico fisiatra y con ustedes hacer el programa de rehabilitación para cada paciente en particular. Por ejemplo, yo siempre pedí que el terapeuta estuviera conmigo cuando hiciéramos la prueba de esfuerzo, porque a lo mejor él se daba cuenta de algún problema en la caminata y yo no podía realizar bien. Para determinar si lo mandábamos a bicicleta, caminadora, calistenia, caminata en casa, le damos algún otro protocolo agregado. Entonces es importante esos 3: fisiatra, cardiólogo y terapeuta. ¿Cuál otro? Por eso, cardiólogo, fisiatra y terapeuta. La enfermera que tiene que ser capacitada en terapia intensiva, porque nos va a ayudar a los cardiólogos a hacer las pruebas de esfuerzo y atender un paro, pero también les va a ayudar a ustedes en dar las terapias o atender un paro en caso de que no estemos nosotros. ¿Qué más? Trabajo social. Trabajo social porque nos tiene que ayudar mucho a que la familia forme parte de esto. Nos tenemos que incluir, localizar a familiares, revisar cuáles son las condiciones de esa familia para ver si pueden apoyar al paciente. ¿Cuál otro? Psicólogo o psiquiatra, a veces los dos. La diferencia es que el psiquiatra da medicamentos. Para fines prácticos yo les digo que el psiquiatra trata al paciente con medicinas y el psicólogo con terapias. A grosso modo, no es solo eso. Pero lo importante es de que entiendan cuál es la diferencia. Nos tiene que ayudar mucho para quitarles la cardiopatía que les queda aquí al paciente. Y más cuando hay algún trastorno de depresión mayor, ideas suicidas, es importantísimo que lo vea el psiquiatra primero. Nutriólogo, dijeron por allá, es el que tiene que dar la dieta, no la de ustedes. ¿Quién más? Endocrinólogo. Es una parte también importante del equipo que debería de estar en una unidad de rehabilitación. ¿Por qué? Porque casi todos los pacientes llegan con diabetes, dislipidemia. Si bien la puede tratar el cardiólogo, lo ideal sería que hubiera un endocrinólogo especializado en esto. Ahora también la mayoría de los pacientes de esa edad, principalmente mujeres, se asocian a hipotiroidismo. Por eso es importante tomarlo. ¿Alguien más? El médico internista podría ser. Sin embargo, los cardiólogos tenemos preparación en medicina interna. No somos internistas la mayoría. Y aunque hay cardiólogos que terminan interna primero, siempre les he dicho que no tiene sentido hacer 2 especialidades, solo terminas pensando la última crisis. Entonces no tiene sentido.
Podría ser, yo lo pongo ahora sí que como que en una segunda órbita al internista, pero en el equipo multidisciplinario principalmente estaríamos un endocrinólogo que un internista. Yo quedaría como interconsultante. ¿Alguien más? Médico familiar, terapeuta. Médico familiar. ¿Por qué? Porque el paciente le hace más caso al médico familiar que a nosotros. Pero además, cuidado, tiene que ser un médico familiar, no médico general. El médico familiar es un médico general que se especializó 3 años en ver familia. Ellos ven las enfermedades de una manera muy diferente a la nuestra, a la de los médicos de hospital. Entonces ellos manejan mucho la terapia familiar, el apoyo, ver por qué a lo mejor la familia está mal y por eso el paciente no puede completar su tratamiento. Si se está separando, la depresión va a hacer que no se quiera cuidar y no va a hacer el ejercicio y no va a tomar las medicinas. Cosas por el estilo. ¿Alguien más? Urólogo. No. Terapia ocupacional. Donde haya un terapeuta ocupacional con ustedes, péguense o péguenlo con ustedes. Deben de complementarlo las actividades terapéuticas con el ejercicio, con las actividades de la vida diaria. Nosotros éramos el único servicio que tenía como tal el servicio de terapia ocupacional para rehabilitación cardíaca y nos dio excelentes resultados. Dábamos bailoterapia, se les enseñaba a hacer trabajos en jardinería, juegos. Espero que tengamos la oportunidad. Después del día del examen, es el día 13, ¿no? Nos pide la universidad que a producto de gallina tengamos la clase del siguiente fin de semana. Voy a ver si hacemos algo de cachigual, le voy a decir a Viri que esté, aunque sí voy a pedir ahí que nos juntemos con los otros grupos temprano para que lo vean, para que lo valoren y estén jugando y que ya veremos, o a lo mejor lo hacemos antes para que lo jueguen un ratito y vean las reglas principalmente, ¿no? Bien, ¿dudas de equipo multidisciplinario? Todos los demás que decían neurólogo, por ahí hay uno que decía neurólogo, es como el internista, son interconsultantes, pero no son parte del equipo multidisciplinario. Sexólogos. Faltaría uno. No, sexólogos no. Por eso generalmente los rehabilitadores tenemos ya la preparación básica en sexualidad. Ya si vemos que requieren algo más intenso, ya los canalizamos como interconsultantes. Faltaría uno. Muy importante. ¿Quién es psicólogo? Médico del trabajo. Del deporte no, porque el médico del deporte está más encaminado a ver a los sanos, no a los enfermos. Para eso ya se tiene que ser un especialista. Médico del trabajo. ¿Por qué? Porque la ley mexicana dice que ciertas profesiones ya no pueden trabajar después de un problema cardiópata. Entonces luego el médico del trabajo legalmente en nuestro país es el único que puede decir si el paciente puede o no puede trabajar. Entonces sí tiene que ser, y si no está en la unidad, por lo menos tener enlaces para canalizar a los pacientes trabajadores con el médico del trabajo. Bien, medidas higiénico-dietéticas. Ya hemos platicado que el tratamiento de los pacientes consta de 3 cosas: dieta, ejercicio y medicina. Medicina, la del médico; ejercicio, la van a dar ustedes junto con el cardiólogo rehabilitador y el fisiatra; y la dieta la da el mensaje. Nada de que dieta de 1500 calorías, téngala, aquí está y vayas a azúcar. No, la dieta se individualiza. Talía y la Chupitos, 2 mujeres casi de la misma edad, de la misma estatura, pero de diferente complexión. Por mucho que haga ejercicio la Chupitos, nunca se va a parecer a Talía. Y eso tiene que ver mucho para la dieta. La dieta va en función de varias cosas. Y una de ellas es la complexión física. Para que ustedes den la dieta, por favor, consideren a su paciente. Casi siempre les decimos, no, coma pollo, pescado o pavo. ¿Qué es lo que piensa el paciente? Pollo, rostizado, pescado, mojarra frita. La mojarra frita así con el ojo todavía lindo. Así es que como tiene lechuguita y pepinitos, eso es muy sano. Ese aceite está rico en colesterol y tiene la piel en el pescado. Y esto es real. Pavo. Esto fue real, aunque no me lo crean. Pavo. Sí, doctor, no se preocupe. Dicho por un paciente en una reunión que le dábamos cada mes. Todos los días saliendo de mi casa me tomo una guajolota. Esa era su definición de pavo. Y es real. Aunque no lo crean, era real. Pinches chilangos. Tiene que ser
pollo, pescado o pavo, cocido o asado, nada frito, sin piel, pero pueden comer carne de res y carne de cerdo. La carne de cerdo y de res no es mala, lo malo es la cantidad en la que la comemos. Tiene que ser corte magro, maciza, sin grasa. El ejemplo que yo les doy es: preparen un mole de olla, déjenlo enfriar, ya que esté frío, que se cuaje la grasa, lo desgrasamos y ahora sí, que se lo comen así. Bien. Sodio. Solo necesitamos 2 gramos de sal para vivir al día. 2. Una salchicha de pavo, la que encuentran ustedes en las tiendas la mayoría de las veces, tiene 1 gramo de sodio. Esta salchicha de pavo baja en sodio, tiene 460, pero la que van a encontrar es la normal, que tiene 1 gramo de sodio. Cuando ustedes se preparan un huevo con salchicha, de entrada le ponen 2 salchichas, ahí ya van 2 gramos. Luego le echan por lo menos 2 huevos, y el huevo ya tiene sodio. Pero como el cascarón no dice incluye sodio, todavía le echamos más sal y lo acompañan unos frijoles, ensalada y además tortillitas, tortilla, y la tortilla también tiene sal. Solo en ese platillo ya se echaron casi el doble de la sal que necesitaron para vivir en el día. Cuidado, esto quiere decir que la dieta mexicana promedio tiene de 5 a 10 veces más sal de la que necesitamos para vivir aquí. Por eso es importante que ustedes ahorita empiecen a aprender a comer con menos sal. Mira que esta cosa ya está fallando. El ajuste de calorías tiene que ser en función de la actividad física, del tamaño del paciente, su complexión, de la edad, el sexo y la condición fisiológica en la que esté. No es diferente una mujer joven en la adolescencia, una mujer a su edad, una mujer ya madura con menopausia, son diferentes puntos, también el hombre. Entonces, insisto, nada de que tenga su dieta de 1500 y váyase, no, la tiene que individualizar. Favorecer grasas poliinsaturadas, que las poliinsaturadas, que las monoinsaturadas, que los trans, bla, 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 bla. Mensaje breve, preciso, conciso y conciso. Favorecer ingesta de grasas vegetales. Sin embargo, las grasas vegetales tienen ciertas condicionantes. ¿Cuál es el mejor aceite? Por ahí vamos. De coco. Vamos a definirlo para 2 cosas. Una, el aceite tiene que consumirse en crudo, de preferencia. El aceite en crudo ideal es el aceite de pepita de uva. Es caro, pero el costo, por ejemplo, es más barato el de pepita de uva que el de oliva. Incluso me consta, ya hasta se encuentra en los mercados, se encuentra el aceite de pepita de uva. Como se usa en poquita cantidad, pues sí vale la pena comprarlo, no hay tanto, porque no tienen medio litro o en 1 litro. Y en Costco venden de 2 litros. Es lo que he visto. El segundo sería el de oliva, que tiene que ser extra virgen. Esos son aceites en crudo para hacer un aderezo. Cuidado, los aderezos en las ensaladas no se deben de comer. Que el mil islas, que el blue cheese, que el ranch, nada de eso. Lo que debe, si acaso, una vinagreta, su aceitito de pepita, de uva o de oliva, limoncito, hacemos la vinagreta, lo especiamos y tal. Y para freír, por ejemplo, que se preparan aquí sopas de pasta, que se tienen que freír parcialmente. El mejor aceite para freír, aunque sea en poquita cantidad, es el de aguacate. También se puede utilizar en crudo, pero para freír se recomienda un poquito más el de aguacate. Lo que sí es que sea nuevo aceite cada vez. Nada de que ya freí esto, le eché aceite, sobró, bueno, no, ya tírenlo y usemos nuevo aceite para freír. Frutas. Las frutas son muy sanas y muy buenas, pero para los monos, para nosotros no. El exceso de fruta implica mucha ingesta de azúcar.
Porque yo los veo que vienen luego con sus sendos vasos de mango, con su chilito arriba, su chamoyito, su chamón, su limoncita. Que hasta el pobre mango es así. Se favorece, se pide que el paciente consuma 2 raciones de fruta al día. ¿Cuánto es una ración? Un vaso normal. De preferencia de fruta rica en agua, melón, sandía, papaya. Evitar la fruta muy dulce, como la piña, el mango, el plátano. Sí los pueden comer, pero en pequeña cantidad de vez en cuando. Esto es en general. Quedamos que estas son recomendaciones dietéticas. Todo viene en el artículo que se supone que leyeron en la TP3. Y si no, léanlo para los... Verduras. ¿Cuál es el problema con las verduras? ¿Cuáles son las verduras que come el mexicano? Papa, chicharrón, zanahoria, elote y papa. Y así les dicen, no, es que como demasiada verdura. Sí, pero son verduras harinosas. Tienen harinas y va a subir los niveles de triglicéridos y en subsecuencia de colesterol. Entonces, no es que no las comen. Se les dice, por ejemplo, pueden comerse un arroz con pedacitos de zanahoria, con cuadritos de papa, no hay problema. Un caldo de res con papa y zanahoria, no hay problema. Pero un puré de papa, una crema de chícharo, eso sí es lo que quieren que eviten. Alcohol. ¿Vale la pena tomar? Sí, si nos basamos solo al riesgo cardiovascular. Está escrito, en la década de los 50 disminuyó el consumo per cápita de vino en Francia. Entonces todos los vitivinicultores se lo vieron menos porque ya nadie compraba vino. Misteriosamente sale un artículo que dice el vino disminuye el riesgo cardiovascular. Entonces el consumo per cápita de vino a nivel mundial se disparó. Pero hubo gente que dijo, ¿y no habrá sido cuestión económica? Pero años después salieron artículos donde se hablaba que el sake y el soku, que es otro vino de arroz, eran buenos para disminuir el riesgo cardiovascular, hechos en la Universidad de Tokio. Después salió un artículo que también avalaba que la cerveza disminuía el riesgo cardiovascular, hechos por la Universidad de Frankfurt. Después llegó otra que el vodka también servía por la Universidad de Rusia. Y hay uno que dice que el tequila disminuye el riesgo cardiovascular por la Universidad de Guadalajara. Cada quien jalaba para su molino, en este caso alcohol para su molino. Sin embargo, se ha descubierto que siendo mujer es válido tomar hasta 15 mililitros de alcohol al día y hombres 30. Sin embargo, vienen aquí algunos menjurjes. ¿Cuáles? Este artículo me encantó, siempre pongo la referencia. 156 estudios, es un metaanálisis de prácticamente 117,000 pacientes, con un seguimiento promedio de 4 años, que tomaban 25 gramos de alcohol al día. Y lo que hicieron fue analizar cuál fue su mortalidad en esos años. ¿Qué encontraron? Esto se llama razondemonios, para que tengan que ir aprendiendo a la investigación. Lo que esté de aquí para acá dice que aumenta el riesgo, de aquí para allá disminuye el riesgo. Lo importante es, dirían aquí por ejemplo, el tomar alcohol aumentó el riesgo de cáncer rectal. No lo aumenta. ¿Por qué? Porque aunque este puntito está de este lado, las variables, los rangos rebasan la línea, entonces este valor no es significativo. Los que no rebasan la línea sí son significativos. ¿Qué es lo que encontraron? Que tomar esa cantidad de alcohol, pues efectivamente disminuía el riesgo de enfermedad coronaria. ¿Ya lo vieron? Pero aumentaba el riesgo de cáncer oral, de esófago, de laringe, de colon, de hígado, de hipertensión, de cáncer de mama, de cirrosis y de daños por violencia y accidentes. Pregunta: ¿vale la pena tomarse 2 copas para disminuir el riesgo de un infarto si van a aumentar el riesgo de todo lo demás?
tomó. Ese es el mensaje, no tomar. Si el paciente está acostumbrado a tomar, se le pide que tome vino tinto, que es la única bebida que ha demostrado disminuir el riesgo. Sin embargo, hay un estudio, a ver si el día también que no tengamos, que ya acabemos después del examen, les doy esa plática de vino y corazón, para que la veamos, vean bien el estudio. ¿Es qué? Mira, la de vino y corazón. ¿Cuándo? En YouTube esa sí no me la sabía. Fíjate, qué bueno. Esa no me la sabía, vino y corazón. Yo sepa la única que me había grabado era la de sexualidad, pero bueno. A ver si la vemos aquí, para que la vean. Se hizo un estudio donde se documentó, se comparó pacientes que tomaban vino tinto desalcoholizado, no sé qué cosa se parece, pero va a ser horrible, y gente que tomó jugo de uva vinícola para saber qué era lo que disminuía, cómo se disminuía el riesgo cardiovascular. Y lógico, pacientes tomando vino tinto, los factores de riesgo cardiovascular disminuyeron. Las personas que tomaron vino tinto desalcoholizado disminuyó todavía más. Y los que tomaron jugo de uva, todavía aún más. Entonces el mensaje era, lo que hay que tomar es el jugo de uva vinícola. El problema es que no hay vitivinicultor que les venda el jugo de uva o la uva para hacer jugo, les va a vender para hacer vino, además. Pero además son uvas demasiado dulces, no son como la uva que encuentran aquí en el mercado, son uvas diferentes. Hay 150 tipos diferentes de uva vinícola. Entonces no se pueden conseguir, no se ha logrado que se dé como tal. Y además un estudio chico, pero está interesante los resultados. Si le damos oportunidad, lo platicamos. Entonces el mensaje es que el paciente no tome, a menos que esté acostumbrado o que viva en el norte y llegue a algún campo de los narcos y que cierren el antro y los obliguen a tomar a todos, ¿no? Fuera de eso, que no lo hagan. Preguntas de dieta. ¿Verdad? Pero no fuera el sexo.